Eso, que no hayan líderes, nos están diciendo que no hay quien seguir. Ese es el mandato. Y que los que hay para seguir son siempre lo mismo. Y no me refiero, mire, es que lo hemos entendido mal. Entonces, vamos a irlo al plano político. Entonces, vamos a votar por alguien que es nuevo porque nos cansamos de los viejos. No, venga, vamos a votar por alguien que presenta un argumento sólido y nuevo para mejorar lo que ya estuvo. Sí, porque a veces la cura resulta más cara que la enfermedad. Entonces, como no era de derecha, votemos por este que es de izquierda. Como es de izquierda, no era de izquierda, entonces votemos por este de la derecha. Ya nos cansamos de los dos extremos, votemos por el del centro, a ver cómo nos va. Es agnóstico, como no creía en Dios, entonces votemos por este que es cristiano. Ahora que este que es cristiano no lo hizo bien, metámonos con este que es budista. No, así no se puede hacer. Nosotros tenemos que tener criterio, sociedad, y eso comienza desde las aulas, y eso comienza también desde la casa, eso también comienza en que mostremos otra vitrina. ¿Por qué tanto chico, líder de nuestras universidades, que uno lo ve y uno dice, wow, estos pelados en una administración gerenciando una alcaldía sacan a la ciudad adelante? Pero usted habla con ellos y ellos dicen, no, yo con esa vaina no me unto, porque tienen un concepto aquí del ejemplo que han visto en los otros, donde ven una cultura política viciada de tanta corrupción. Pues el tema que vamos a tratar en el día de hoy, cuando hablamos de líderes, cuando hablamos de ese liderazgo, cuando hablamos de los jefes en los aspectos que se dice de la empresa, de la familia, cuando hablamos de ese líder allá en casa, ese líder en los diferentes escenarios a nivel terráqueo, hoy cuando hablamos de grandes líderes, pero sin embargo pues tenemos esa ebullición terráquea que nos lleva precisamente a la violencia, nos lleva a muchas circunstancias que ya todos conocemos y lógicamente desde ese punto de vista pues queremos perentorio y queremos de interés precisamente ese tema. Pues doctor Germán Salamanca, bienvenido aquí a través de Buenavisión Magazine de Noche. Luis, gracias por la invitación y gracias a ustedes que nos ven y nos escuchan. En este momento muy contento de estar acá otra vez, claro que sí, para tocar un tema tan interesante como es. A ver, doctor Germán, decimos el líder, ¿no? Cuando hablamos es el líder allá en la casa, pues se dice que el líder es el papá o es la mamá, ¿no? Pero a veces surgen que dentro de ese núcleo familiar es otra persona el líder. En la empresa, pues el gerente o el dueño, pero a veces confundimos entre líder a jefaturas, ¿no? Y así sucesivamente haríamos comparativamente esas diferencias, si pudiésemos decir, de esos términos de líder y jefe. Cuando hablamos del líder, ¿a qué estamos refiriéndonos, doctor Germán, para ir iniciando, entrándonos en estos términos? Bueno, lo que pasa es que cuando yo toco este término que voy a usar, que se llama influencia, enseguida puede ser personas que lo primero que le venga a la cabeza es influencers. Y yo pienso que para este tiempo hay influencers buenos y malos, pero para el término liderazgo, en general, para mí un líder es aquel que con su testimonio de vida influencia en la toma de decisiones de otras personas de manera positiva para alcanzar un fin. Ahora desglosemos lo que le acabo de decir, porque ese sería el concepto ideal, pensando en un líder bueno, en un líder que se le ven los frutos y uno dice, wow, tiene unos requisitos que quién no quisiera seguirle, porque si nosotros vamos a ver los conceptos de diferentes autores y de personas que conocemos, a un líder le sigue. Yo escuchaba a alguien que me decía alguna vez, un líder es aquel que ejerce influencia y que la gente lo sigue, sí. Pero entonces vamos a hablar de personas, precisamente que ayer veía una noticia de una denominación religiosa X o Y, aquí no la vamos a mencionar, pero hablan de una reina diosa. Estoy hablando de una persona de ascendencia coreana, una coreana, donde ellos logran tener más de 2.200 templos o iglesias, como le llaman ellos, donde se congregan más de 4 millones de personas en el mundo. Usted ve a esas personas y son personas como nosotros, pero dicen que Dios ya vino
o ya Jesús vino por segunda vez y que es ella, la líder de ellos, y Dios, aquí todos los que tenemos una fe, y acá no estamos señalando a nadie, pues vemos ese video y enseguida nos impacta, nos causa curiosidad. La curiosidad mía para el tema de esto es, ¿a quién están influenciando y de qué manera? ¿Qué principios llevan a alguien a afirmar que Dios se encarnó en una persona, llámese hombre o mujer, y están dando entre nosotros? Ahorita, los que me escuchan y tienen la fe cristiana estarán diciendo, no, wow, eso es una herejía. Y desde mi punto de vista, desde mi fe, pues en la Biblia no está contenido eso. Entonces aquí no juzgamos si están pensando bien o mal, sino me llama la atención cómo una sola persona es capaz de influenciar a 4 millones para que le sigan. Entonces ahí estamos hablando de un líder que de mi perspectiva en negativo, de la perspectiva de ellos, tú le preguntas a una persona de las que asiste allá quién es un ejemplo de liderazgo y va a mencionarla a ella, llámese como se llame. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta los principios que rigen un liderazgo, porque tenemos también líderes, y lo hablábamos ahorita fuera de cámaras, que han logrado liderar organizaciones criminales. Entonces vemos una historia, no sé si lo han visto en las plataformas, criado por sicarios, que es la historia de la época del cartel de Medellín y de Pablo Escobar, bajo la perspectiva de alguien que la vivió de cerca siendo niño, que era el hijo de Pablo Escobar, Juan Pablo Escobar, y él narra cómo fue criado en medio de balaceras, en medio de intentos de secuestro, en medio de escuchar a su padre hablar sobre los crímenes que iba a cometer, y cómo las nanas de él fueron Penina, Popeye, la Kika, toda esa gente que a la generación de nosotros nos causa una mezcla de dolor, rabia y de rechazo. Pero él fue criado por ellos, y vemos a un Pablo Escobar que muere llegando, ya pasando creo que 42, 43 años tenía Pablo Escobar cuando murió, y sin embargo fue un líder que influenció a ellos y lo veían como un padre. Y en Envigado como un protector. Como un protector. Y en Medellín incluso hay un barrio que fundó él, que se llama Pablo Escobar, y nadie puede hablar mal del hombre allá, porque siguen yendo a la tumba donde él está a rendirle homenaje. Y para ello fue un líder excepcional, para aquellos que sufrimos las consecuencias de la violencia tremenda. Lo mismo que vemos ahorita con gente guerrillera que dirige un frente, y que uno dice, pero ¿cómo le pueden seguir? Entonces el concepto, mi querido Luis, sí está bien. Es una persona que influencia a un grupo para que tome decisiones en torno a un proyecto de vida, o a un fin. Pero solamente que yo tendría que añadirle es a quién vamos a seguir, porque nos sobra entonces una palabra, las que dije, de manera positiva. Porque usted tiene que tener en cuenta, el que me escucha, que lo influencian para bien o lo influencian para mal, pero quien toma la decisión soy yo, en un mundo que tú diste una clave, donde abundan cantidad de líderes y que en ocasiones no tenemos la capacidad de decir, no, yo no los voy a seguir, y de romper ese molde donde todo el mundo va hacia donde vayan lo que nos digan. Ayer tuve la oportunidad de atender a un chico que tiene tan marcado la doctrina política del área donde él se maneja, no voy a decir de centro, de izquierda, de lo que sea, que su problema de ansiedad lo genera el hecho de que la otra corriente política está tomando decisiones frente al paro, y eso lo tenía ansioso. Imagínate eso. Entonces, ¿a qué punto hemos llegado de que el líder que nos influencia nos afecta en la toma de decisiones y nos afecta nuestra salud mental? Tú mencionas y yo mencioné de influencers que han salido. ¿A quién siguen nuestros hijos? ¿A quién sigue usted? Porque nosotros revisamos las redes sociales como el TikTok, el YouTube y todo eso. ¿Y a quién seguimos? Y yo escucho gente que dice, sigo a tal persona, y yo digo, wow. Doctor Germán, pero cuando hablamos, haciendo un parangón, hoy a lo que estamos, la tecnología, ¿no? Cuando hablamos de youtuber, cuando hablamos de influencer, cuando hablamos en cierta forma de ese manipulador, ¿es líder? ¿O confundimos el líder? ¿Son sinónimos? ¿O necesariamente ese youtuber,
esas personas que están a través de las redes no son líderes. Yo pienso que la clave está en pasarlos por un filtro, Luis Eduardo. Y es que el problema de esta generación es que hemos perdido el criterio para definir a aquellos que nos gobiernan o nos dirigen, para no hablar de política. Tú mencionabas la palabra jefe. Entonces tenemos en una empresa donde nadie se atreve a decirle nada al tirano. Esa persona que llega y en vez de usted llegaste 5 minutos tarde, Luis Eduardo, ¿sí? Y en vez de decirle a usted en privado, Luis Eduardo, ¿te sucedió algo esta mañana? Y entonces Luis Eduardo explica, es que venía en un trancón, jefe, la moto se me varó. Y yo le digo, bueno, Luis, tratemos la próxima vez de prever eso y venirte más temprano. Delante de los otros empleados o colaboradores, oiga, venga, y Lucho, ¿qué son estas horas de llegar, hermano? A usted le está pagando, no sea irresponsable. Sí, es diferente, o sea, es un jefe dictatorial que lo que busca es mostrar el poder y el dominio que tiene porque tiene un cargo, o es directivo, o porque es dueño de, y cree que puede tratar a las personas como se le da la gana. Y un líder que se pone en el lugar de la otra persona, le hace ver que debió haber llegado puntual, pero no lo maltrata. Entonces yo pienso que para mí el concepto es claro, un líder es aquel que influencia de manera positiva a un grupo de personas o a una persona para lograr un objetivo común que alivie nuestra salud mental. Cualquier otro puede surgir clases de liderazgo, que yo a veces le digo una cosa, Luis Eduardo, por haberlos clasificado tanto, cada quien se comporta como se le da la buena voluntad. Entonces yo soy militar. Entonces la connotación del líder militar es que la disciplina es férrea, de que las palabras tienen que ser fuertes, de que los hombres no pueden llorar, que vamos a la batalla, y eso lo transmiten a sus hogares y a su familia. ¿Cuántos de los que tenemos gente a cargo en algún área de nuestra vida, a veces queremos llegar a la casa a ser jefes de nuestro hogar, cuando allá es donde realmente pesa la influencia y el liderazgo? O sea, yo no puedo ser jefe de una empresa y tratar a mis empleados de una manera y llegar a mi casa y pretender que sigo con mi esposa y mis 3 hijos y ahora los voy a tratar igual. No, eso no es así. Surgen los influencers de las diferentes redes sociales y vuelvo y digo, ¿a quién sigue esta generación? Yo veo gente que sigue a personas que yo trato de verdad, Luis Eduardo, y lo intento, no porque yo tenga ahora un canal de YouTube, créanme que hago el esfuerzo, señores televidentes, por sacarle algo bueno a lo que ese tipo está diciendo, pero no hay nada. Veo con gran preocupación cómo nuestros chicos siguen a gente en la música tan vacía en sus letras, tan vacías en sus ritmos, que motivan a las personas mientras yo estoy tratando de prevenir que un chico tome decisiones tempranas en la vida sexual activa y prevenir un embarazo, ahora él está escuchando la música de un influencer que le está diciendo haga con su cuerpo lo que se le da la gana. A ver, doctor Germán, yendo precisamente de estas 2 palabras, líder y jefe, ¿el líder es jefe o el jefe es líder? ¿Cómo jugamos ahí con esos 2 términos, no? Yo pienso ir definiendo. Yo creo que debiéramos decirlo así, Luis Eduardo. El jefe debe ser un líder que influencia de manera correcta a quienes dirigen en su organización. El líder no puede convertirse en un jefe cuando ya el líder es una persona que motiva, que inspira y que influencia. Ya necesita la persona que está bajo autoridad de él decirle jefe. Sí, al contrario. Ya lo tratan de otra manera, con tanto respeto, que es don Luis Eduardo. A veces uno escucha, y eso es muy dado aquí en Colombia, la palabra el patrón, el patroncito. Yo pienso que un patrón puede ser un líder o puede ser un jefe, pero yo creo que en la medida en que ha afectado el carácter y el temperamento de otras personas, comienza a ganarse un área que se llama autoridad con tanto respeto. Usted no ve a ninguno de los discípulos de Jesús diciéndole, hey Chucho, o jefe, todos siempre utilizaron el término Señor, porque lo reconocían como ¿qué? Como un líder. Los jefes que me están escuchando de cualquier empresa, no se esfuerce por dar órdenes, esfuércese por influenciar, que cuando usted influencia, la gente le llega temprano, la gente no necesita ser motivada para cumplir con las metas.
la gente dice, wow, este hombre me inspira con el solo porte y la manera como me trata, esta mujer, la manera como me saluda. Porque tengo una frase que me ha gustado mucho y la he utilizado mucho esta semana. Cuando a usted se le critica, se le cuestiona, incluso se le exige de manera exagerada, aunque suene la palabra raro, de manera muy, muy descortés, en público, ese que se llama líder o jefe no tiene nada que ofrecer en privado. Y cuando no tiene nada aquí que ofrecer por dentro, se convierte en un jefe que tiene un rótulo, un título que le otorgó alguien. Usted sigue trabajando para la persona porque necesita ¿qué? El dinero, pero no está siendo influenciado de nadie. Ya voy, doctor Germán. Precisamente el núcleo de la sociedad, pues lo sabemos sin que vayamos a descubrir que el agua moja ni el agua tibia, pues dentro de la sociedad, la familia. Pero a veces se habla cuando se deben tomar decisiones de los hijos, de la mamá, del papá o el núcleo familiar, pues dígale al jefe. ¿Sí? Y otros dicen, pero el que lidera resulta que es uno de los hijos, porque es el que está buscando alternativas. Entonces, por eso la claridad en esos dos términos, líder y jefe, ¿no? En la familia, en la empresa, en el barrio, en los diferentes sectores donde se congregan de una u otra manera por algunas situaciones, algunas personas. Tocaste algo muy interesante, la voy a poner más difícil. El chico va a pedir permiso y uno dice, dígale a su mamá. Y la mamá le pide permiso, dígale a su papá. Es como en el fondo uno tratar de evadir la responsabilidad de decirle sí y no asumirlo. Uno quiere dejarlo salir, pero mira la otra contraparte. Yo pienso que es tener el criterio muy bien definido a la hora de la toma de decisiones. Porque si en mi casa mi familia me va a ver como un jefe, siempre va a estar a expensas de no arriesgarse, de no tomar decisiones ellos y resolver conflictos, de verla al papá no como un influencer, no como alguien que tiene empatía emocional, no como alguien que me ama, sino alguien que me dice sí o no a la final. Y a mí me parece eso harto, ¿sabes? Se quedaría tal vez en una dependencia o lo que a veces en la sociedad se llama servilismo. Es que yo quiero, Luis, yo quiero que me hagan caso porque me aman. No quiero que me hagan caso porque yo utilizo la frase, pues yo soy el papá y aquí el que manda soy yo. Ahora, toda la sociedad sabe eso. Listo, ¿qué dice por lo menos la Biblia? Dice, hijos, están sujetos a tus padres en todo. Y le dicen a los padres, padres, no le saquen la piedra a sus hijos, no les esperen a qué, a ira. Le dicen a la esposa ya en la carta de Efesios, sujétese a su marido, véalo como la autoridad. Y le dice al esposo, ahora ame a su esposa como Cristo ama a la iglesia. Pues le resumo todo eso. No están hablando ahí de términos de quién es el que manda. Están hablando de que nos amemos de tal manera que aceptemos nuestros roles y veamos en el momento en que alguien asuma la autoridad como un propósito de guiarme, de amar, de evitarme problemas. Y así nuestros hijos van a entender que no me habla un dictador, sino alguien que me explica por qué no debo llegar después de las 9, 10 de la noche. El por qué me dice no se junte con tal persona, en el cual me prohíbe que vaya a ciertos lugares, me está protegiendo. Pero Luis Eduardo, estamos en una época donde los chicos, si usted como hijo ve a su papá como un jefe, solamente como alguien que da órdenes, pues usted terminará sujetándose por temor o por otras razones. Y cuando tenga los 18 años, ¿qué es lo primero que va a hacer? Buscar la renuncia a esa jefatura, ¿sí o no? Y salir corriendo. Mientras que nuestros hijos nos ven a nosotros como líderes, pasarán los años y aún incluso se irán y formarán un hogar y llamarán. Oye, papá, imagínate que me está ya pasando esto con Camila, para poner un ejemplo. Me está pasando esto con tal. ¿Usted qué opina, papá? Y es cuando usted hace una videollamada y le puede decir, hijo, ¿te acuerdas cuando con tu madre pasamos por... Papá, yo por eso lo llamé. Y cuando termina la llamada, papá, muchas gracias. De verdad, se crea un vínculo, pero con un jefe que no se le puede muchas veces decir nada, porque nosotros tenemos jefes en este país donde no les puede hablar, donde creen que tienen la razón, que es una de las características y las diferencias con un líder, que el jefe siempre tiene la razón. El líder escucha opiniones, el jefe se basa en resultados, el líder mira más los procesos. Aquí tengo algunas características. El jefe se centra solo en la gestión. Yo te necesito llegar a este objetivo, no importa cómo sea, así tengas que pasar por encima suyo.
pero yo quiero esa inspiración, porque si yo logro inspirar a Luis Eduardo, la próxima vez que me asignen una tarea, va a ser mucho más fácil entre los dos. Entonces en la casa, y no se me puede pasar por alto, tú mencionaste algo interesante, y es que en la casa, cuando alguien no asume el liderazgo, surgen otros líderes. Y hay casas donde los que mandan son los hijos, porque el papá no se le dio la buena voluntad. O quitemos la palabra mandar para no confundirnos. Quien inspira o quien lidera son los hijos, porque el papá no quiso asumir el liderazgo y la mamá tampoco. ¿Cuál es el resultado? Que vemos hijos que meten a los padres en unos líos impresionantes. Vemos hijos adultos que cuestionan a sus padres. Aquellos que deben honrar, en vez de honrarlos, terminan dejándolos en un lugar X o Y, o diciéndoles, papá, usted no sabe de eso, porque asumieron el liderazgo. A ver, doctor Germán, cuando hablamos de ese liderazgo, también a veces decimos, bueno, hay, como en toda institución y como en todas circunstancias, pues una jerarquía, ¿no? Es decir, donde hay unas jefaturas, pues hay un conducto regular, una jerarquía, ¿no? Hasta dónde realmente debe haber esa estructura, si pudiésemos hablar de eso, de esa jerarquía. Ahí hablamos de un liderazgo vertical y hablamos de un liderazgo horizontal. ¿Qué es lo malo de estos liderazgos verticales? Que es que aquí el que manda soy yo, y se lo digo de frente. Usted es un simple supervisor. Que se sepa que el que manda aquí soy yo. Usted es un simple supervisor, usted es coordinador, usted no es profesional. Mire los conceptos que estoy utilizando. Estoy demeritando lo que es la persona. Los liderazgos horizontales no tienen que estar siendo aplaudidos, no tienen que estar recordándole a las personas, aquí el que manda soy yo, usted no sabe. El liderazgo horizontal lo sienta alrededor de una mesa, tengo una idea y quiero que ustedes me ayuden a desarrollarla. Ese es el liderazgo. Mira, pues es que aquí no se pueden mencionar marcas, ¿no? Ni empresas. Pero yo alguna vez le escuché a mi esposa siempre ha sido la parte administrativa, ha sido secretaria de gerencia, ahora es administradora, coordinadora, lo que sea. Pero recuerdo con un jefe que tuvo ella hace como 5 años, y ella me decía que un hombre que se ponía cerca de 35 millones de pesos era el sueldo de una de las empresas más representativas de Colombia y en Santander, y el hombre la trató a ella con la dignidad que se merecía. Ella no había terminado todavía su parte profesional en las unidades tecnológicas como gestora empresarial, pero la trataba cuando habían reuniones con gerentes de bancos y todo ello. Ella no era simplemente la secretaria, ella era su asistente personal y la hacía sentir importante. Llegaba a la empresa y me llamaba la atención porque ella me contaba que había un señor de adulto mayor que era como el jardinero y el que hacía mandaditos pequeños. Y mientras los otros los querían sacar a ese señor, él al primero que saludaba era a él y les explicaba. Él es de los colaboradores más antiguos que tenemos y ya es pensionado. Pero él pidió el favor de que lo dejaran quedar en su empresa, de que lo dejaran venir, y hay que tratarlo con la honra que el hombre se merece. Saludaba a la señora que hacía aseo. A mí me disgusta terriblemente, Luis, y yo voy a muchas empresas cuando veo que la gerencia no le da el mismo realce a los oficios varios que a un ingeniero. Y se lo digo aquí clarito porque ustedes me están escuchando. Esos liderazgos verticales, le digo la verdad, dejan heridas, cuando son mal llevados. Eso de que los puestos para tales y tales personas a veces pasa en lugares donde no debiera pasar, donde hay muchos valores. Entonces la gente que llegó temprano no se puede sentar al frente porque está reservado para los que ya tienen un liderazgo, y utilizan esta frase mucho, otro nivel, para ejemplificar a personas que deben ser aplaudidas. Llegan tarde, ocupan los primeros lugares, y la señora que llegó desde las 3 tiene que correrse a incomodarse. ¿Por qué? Eso es un liderazgo vertical que no sirve para nada. Ahora, estoy de acuerdo con la honra. Escúcheme bien eso. ¿La honra qué es? Tú eres el director del programa, Luis Eduardo, y yo me sujeto a tus tiempos y al criterio que tú me das.
Yo no puedo llegar aquí y organizar este estudio. A mí no me gustó esa plantica. Qué pena, no me gustó esa cámara. Yo quiero mirar es por esta, yo quiero mirar es por esta. ¿Cómo así? ¿No me tienen aquí una Canadaray? Yo no hago así el programa entonces si no hay estas condiciones. Como cuando los artistas van a presentarse en algún lugar y tienen que alquilar y pedir unas bobadas. Eso no es un líder, eso es alguien que no sabe ni dónde está parado. Entonces esos liderazgos verticales, estoy de acuerdo con que se respeten y se honre a las personas que por el fruto de sus esfuerzos y su estudio han llegado a cierto lugar. Pero entre más uno llega alto, Luis Eduardo, uno más tiene que ser humilde con las personas que vienen ascendiendo. El psicólogo Germán Salamanca Forero nos acompaña hoy en el Magazine de Noche hablando de esa palabra, liderazgo, jefaturas, en fin, todo lo que hoy hablamos precisamente de esos términos que realmente pues a veces satisfacen lo que es precisamente muchas situaciones o a veces pues dejan acéfalas esas mismas búsquedas de realmente haya una armonía y lógicamente realmente se tome ese liderazgo. A ver, cuando hablamos del líder, cuando hablamos de liderazgo, cuando hablamos de principios, cuando hablamos de valores, en fin, son casi que unos requisitos que necesariamente ese líder debe tener. Sí, o sea, para mí, vuelvo y te digo, creo que estamos llamados a reestructurar el término, porque una persona que es sanguinaria, usted no puede presentarlo como el que lidera el frente tal. No, para mí no es un líder, es un hombre al margen de la ley, un delincuente más que está liderando a otros delincuentes. Yo sé que suena... Como bien se acostumbra en ese bajo mundo del jefe. Sí, claro, el patrón del mal. Entonces, aquí hay que reevaluarlo, pero para mí un líder que no tenga principios no es simplemente, no es un líder. Es como el líder que no sirve. O sea, el que no vive para servir no sirve para vivir, Luis Eduardo. Y yo recuerdo esa escena en la última cena que nos la han mostrado y que está en la Biblia, que va Jesús y le va a lavar los pies a Pedro. Y Pedro ya había sido nombrado como el líder de ellos. Y Pedro dice, no, ¿cómo le ocurre a usted? No, ¿cómo me va a hacer que el Señor del universo me va a lavar los pies? Y Jesús le contesta, y no te deja lavar los pies, no tienes parte conmigo. Y Pedro le contesta, no solamente los pies, lávame todo. Entonces Jesús mismo dio el ejemplo de humildad. Y es un principio que a los líderes en cualquier área se les está olvidando. Usted, entre más liderazgo Dios le permita a usted desarrollar, más debe poner en honra a personas que están bajo su cuidado. ¿Y qué decir de aquellas palabras, ese contraste, ¿no? Que aparentemente pues toman un liderazgo, aparentemente son líderes, aparentemente tienen las capacidades de conmover, de manipular, en fin, y que llevan muchas veces con esas estrategias a comunidades, ya sea de una u otra índole, precisamente al precipicio, ¿no? Y en esas circunstancias pues vemos las consecuencias hoy terráqueas, ¿no? Y que así la vemos en lo local, en lo regional, en el barrio, en la vereda, en los sectores de cualquier índole. Esa es otras situaciones que también debemos mirar desde ese punto de vista. Por eso cuando hablábamos anteriormente de principios, de valores, de ética, en fin, todas las circunstancias, pero cuando se manipula, pues se lleva unas apariencias. No, y es que, bueno, ustedes pueden revisar en el canal que yo tengo YouTube, Bandera Blanca Psicología, hay un video sobre malas compañías. Y ahí explico yo lo que pasa en el cerebro de unas personas que se dejan manipular y influenciar. Hay gente que tiene tal capacidad en el don de la palabra que precisamente escogen personas que en su corteza prefrontal está tan bloqueada por X o Y intensidad del cortisol, que es la hormona del estrés que sale de la amígdala cerebral por un impacto emocional, se bloquean, que cuando llegan estos personajes, ellos comienzan a segregar, a dar un bienestar falso a las personas, a hacer unas promesas falsas y a mostrar todo bonito. Y la persona comienza a recibir dopamina, a sentirse bien, de tal manera que como lo escuchan todo el tiempo, su capacidad de tomar decisiones ahora no es bloqueada por el cortisol, sino por la manera como influencia estas personas o el discurso, que a la final es muy conmovedor y muy oportunista.
Dese cuenta lo que ha pasado en países donde aparecen, a mí me asusta cuando aparecen ese libertador. Este es el que va a cambiar el país. Yo he visto esos casos y esos casos he sido testigo en municipios donde el orden público es bastante duro y cuando salta ese paladín y dicen, este sí va a mantener a raya a X o Y grupo y resulta que salió peor que lo otro, que lo que estaba tratando de contener, porque las personas no tienen el criterio. Mira que acabé también de poner un programa que se llama Líder o Rebaño. ¿Eres parte del liderazgo o eres parte de los que se dejan ¿qué? Llevar? Y ponía a colación un experimento social que me llama la atención, Luis, y permítame decirlo para que vea cómo influye el liderazgo negativo, si podemos decirlo así, o la influencia negativa de una persona sobre un grupo. Cogen 5 miquitos y los ponen en una jaula, bajan una banana y el primer mico se sube y coge la banana, se la come. Cuando la está comiendo, le botan al resto de los micos, le echan agua helada. Y vuelve el mico otra vez a coger la banana y vuelven a echarle agua helada a los 4 micos. A la tercera vez, los micos no lo dejan subir, y que lo agarran y lo golpean. Y los 5, ninguno se atreve a coger la banana porque creen en su pensamiento que les va a caer agua helada. Lo tremendo es que empiezan a cambiar los micos y ponen micos que nunca han sido mojados. Entonces el mico que llega nuevo a bajar la banana y le golpean sin que caiga agua, ya lo golpean. Y él termina creyendo que es una conducta normal. Entonces sacan a los 5 micos originales y quedan 5 micos nuevos que nunca fueron mojados, pero que no se atreven a coger la banana y que si algunos lo intentan lo maltratan. Eso es manipulación. Eso es un estímulo negativo. Entonces nosotros, al no tener criterio para decirle a una persona no me lastime, para decirle usted está equivocado, hacia allá yo no voy. Miren lo que pasó ahorita en el país y yo quiero que me entiendan cuando yo hablo de estos temas, la gente dice, este es de derecha, este es de izquierda. No, yo estoy dando un ejemplo. Mira lo que pasó ayer con uno de los partidos de más representativos en Colombia. Simplemente por una decisión que tomó un conglomerado, o 4 o 5 tuvieron el criterio de decir yo no estoy de acuerdo, entonces me voy de aquí. Yo veía los comentarios con un senador específicamente y la gente le dice, sapo, otra vez se cambió, otra vez. No, es que cuando usted no está de acuerdo con algo que va con sus principios, ¿por qué se tiene que quedar en esa masa, Luis Eduardo? Y a veces nosotros somos así en cualquier grupo, en un grupo político, en un grupo religioso. A todos le decimos, amén. No, pero espere, tenga usted criterio también. Usted puede decirle a su sacerdote o a su pastor, pastor, no estoy de acuerdo. Usted cuando alguien lo lastime dentro de una congregación religiosa que se supone que es donde menos debiera pasar, usted tiene todo el derecho a decir. Es como cuando usted exige sus finanzas, también tiene derecho a hacerlo. El punto es no nos convirtamos en esos micos. Porque eso lo que hace es no atreverse uno a hacer la diferencia, Luis. Entonces no tenemos la conciencia de por qué hacemos las cosas y nos lanzan acá la premisa de que lo seguro, lo fijo es lo mejor. Entonces el empresario que nació para ser líder de una multinacional nunca se atrevió a ser dueño de su propio negocio porque de chiquito le dijeron estar fijo es mejor. Eso no se arriesgue, estar fijo es mejor. Lo ideal es que usted llegue a los 67 años y se pensione con X o Y semanas. Esa es la meta, tenga el carro, después la casa y cuando se pensione compre la finca. A los 80 años se tiene orden de captura, 7 cementerios y nunca logró absolutamente nada porque simplemente se dejó llevar. Pero mire, analice usted a esos, entre comillas, líderes que manipulan y ellos están bien, que es lo curioso. La masa termina siendo bien pobre y escasa, pero el que ahora está a la cabeza no le falta absolutamente nada. Eso se llama un nepotismo ilustrado, eso se llama dictadura. Analicemos la dictadura, Luis Eduardo. Dígame qué dictador es pobre. Ninguno. Todos son multimillonarios. Sus hijos estudian en universidades extranjeras, pero la masa a la que le prometieron que los pobres iban a ser felices siguen siendo pobres y conformistas. Entonces, a ver, doctor Germán, precisamente cuando hablamos de eso, del tema que estamos abordando hoy, ese liderazgo,
¿El líder se hace o lo hacen? Uy, estaba esperando que me dijera eso. Y lo tengo acá. Y lo voy a leer. Y como aclaro en mi canal de YouTube, cuando algún invitado lee, no es porque no sepa, es porque quiero darle fuerza a lo que voy a decir. Porque esto podría estar cambiando todas las cosas. Dice así: el liderazgo podría transmitirse de generación en generación. Esto es un artículo del 16 que pone la BBC el 16 de enero del 2013. Valdría la pena, han pasado muchos años, investigar con actualidad. Dice, así lo asegura un nuevo estudio mejor dicho, lo voy a decir en español, del Colegio Universitario de Londres, que incluyó investigación interdisciplinaria con académicos de Harvard, de Nueva York y de California. Este dice que las diferencias genéticas se asocian significativamente con la probabilidad de que las personas asuman responsabilidades de gestión. Estamos hablando de gerencias, estamos hablando de liderazgo. Publicaron ahí, dice en la revista, y le ponen lo que dice el doctor Jean-Emmanuel Deneve, autor principal del estudio. Dice así, y lo cito, abro comillas: hemos identificado un genotipo llamado RS4950 que parece estar asociado con el traspaso de la capacidad de liderazgo de generación en generación. Entonces, ¿nace o se hace? Y aquí todo el mundo va a decirme, porque estos programas, tú me das el permiso para montarlo en mi canal de YouTube y se van suscriptores con lo que uno dice a veces con la verdad. Pero este estudio lo cambia todo. Y yo me puse a pensar, ¿por qué siempre que yo escuchaba esa frase, nacen o se hacen, sentía que faltaba un pedacito? Y no es que estemos predispuestos a ser líderes necesariamente, pero yo sí creo que nuestro Padre nos creó, Dios nos creó, Luis Eduardo, para liderar. Pero tendríamos ahí que agregar si pudiésemos, tres términos, ¿no? Dentro de ese liderazgo, ¿no? El que nace, el que se hace y el que hacen. Y al que sí, vale la pena, sí. vale la pena. Y voy a tomar un ejemplo. Déjame tomar un ejemplo con un hombre llamado Mefiboset, que está en la Biblia. Y es que eso no es de miedo hablar de Dios, ni de Biblia, ni escuchar ustedes, porque él sabe por qué lo puso ahí. Mefiboset era el hijo de Jonathan. Jonathan era el heredero al reino de Israel, hijo de Saúl. Jonathan muere y queda como heredero, ¿quién? Mefiboset. Mefiboset tenía 5 años, era príncipe, criado en el palacio, no tenía que hacer un esfuerzo de nada, todo le servía y tenía nanas y nodrizas. Entra el ejército que toma el control del palacio, que es el ejército del rey David. Pues el rey David no lo hizo, pero los generales sí, y persiguieron y mataron a la generación de los descendientes de Saúl. Cuando pasa eso, cuando están entrando, la nodriza coge a Mefiboset, sale corriendo y se resbala y suelta al niño. Y el niño, al parecer, se parte las piernas. La Biblia dice que quedó lisiado. Vamos a suponer que se le partieron las piernas. Pasan los años y viene el rey David, ya estando en su reinado, y dice, ¿habrá alguien de la casa de Jonathan, de Saúl, que haya quedado vivo para yo hacer misericordia con él? Y alguien dice, sí, hay un hombre llamado Mefiboset, el niño de la historia, que vive en Lodebar. Luis, Lodebar significaba lugar del olvido, lugar de pobreza, lugar donde el hambre está, donde no hay pan. Como el que fue destinado para hacer el trono, ahora está un habitante de calle. Lo llaman para tener misericordia de él y viene Mefiboset y le dice al rey David, le dice, ¿qué quiere, señor rey? ¿Qué tiene que ver usted con este perro muerto que soy yo? Así se creía, Luis. Y viene el rey David, lo abraza, lo restaura, lo pone y le dice, desde hoy vas a comer conmigo como si fuera uno de mis hijos. Y una historia bien bonita porque es de restauración. La pregunta es esta para el tema. ¿Fue destinado para ser el líder de Israel? Sí. ¿Tenía ese propósito desde que nació? Sí. ¿Pero quién lo dejó caer? Un extraño. Una circunstancia le dañó, ¿qué? Su liderazgo. Un niño de 5 años no tenía ni idea de lo que era la guerra. Él simplemente sabía que alguien le había dicho, algún día serás rey. Y terminó siendo un ¿qué? Un habitante de calle. Ahora viene la restauración de su mente y de su posición. ¿Cuántos de los que nos escuchan no están en la misma postura? Nacieron para ser líderes, fueron creados y diseñados por nuestro papá para que nosotros
influenciáramos sobre otras personas, Luis Eduardo, pero ahora somos unos fracasados en el caso de que lo sean y frustrados. ¿Cuánta gente no he conocido yo que dice esto? Oye, yo pude haber tenido el mejor supermercado y nunca lo intentó. Jamás lo intentó. Entonces tendríamos que decir, según este estudio, que aunque estemos predispuestos genéticamente en algunos casos a ser líderes, es nuestra decisión la que nos lleva a asumir esa postura, Luis. Y a veces las circunstancias, porque tú mencionaste algo interesantísimo, nos ponen como líderes. Yo he conocido gente donde no hay nadie más, pongamos a este y jamás. Hegemonías o que le damos clanes de riqueza, de política, de gobernabilidad. Y corremos el riesgo de que salgan re malos. Desaparece una generación y no vuelven a surgir líderes. No, fortunas, qué sé yo. Y que corremos el riesgo de que salga bueno, como que salga malo. Vamos a mencionar al presidente de El Salvador. Allá estaba el niño creciendo con una fortuna que hicieron sus padres y de repente va a la universidad y decide, siendo joven, lanzarse al consejo. Pero usted ve la historia de Nayib y usted ve de este presidente, y voy a decirlo, y esto va para mi hijo Mateo, Bukele, porque él me corrige, usted dice papá Bukele, bueno, el presidente de El Salvador, y lo ponen como concejal. Después decide ser alcalde de un municipio y después le piden, la masa le dice, ¿por qué no se vuelve? Lo hizo también, que por qué no se vuelve alcalde de la ciudad principal de El Salvador, que creo que es El Salvador la capital, y lo logra. Y después llegan y le dicen, ahora es hora de que sea presidente, y mire dónde va, y mire las reformas que ha logrado, independientemente de los derechos humanos y todo aquello, porque no registran un solo asesinato desde hace unos años por las medidas de este líder que surgió en medio de la necesidad. Y como él dice, yo no tengo necesidad de dinero, mi familia lo hizo muy bien, que yo manejo empresas, yo estoy aquí es porque tengo un propósito. Y aquí llegamos a lo que me parece a mí la clave, Luis, y es que cuando uno descubre el propósito que Dios tiene para hacer en la vida, uno decide liderar un proceso. No necesariamente tiene que ser un grupo. Mi proceso, mi casa, mi familia, yo como persona, yo como profesional, decido que voy a salir adelante. Ninguno de los que está en este momento escuchándome y que está sentado y que no tiene una carrera universitaria o no tiene una maestría o no tiene una especialización fue destinado para no hacerla. Usted decidió quedarse sentado porque las posibilidades las hay. A ver, doctor Germán, llegamos a otro tema también que tiene que ver, que es el egocentrismo, ¿no? Que es a veces un egoísmo, que el líder, como también hay quienes como líderes se vuelven multiplicadores, ¿no? Quieren formar líderes, pero hay otros que no admiten que el líder soy yo. Aquí no hay más líderes sino yo, a lo que hablábamos anteriormente. ¿Hasta dónde realmente podríamos hablar de los gurús, de los formadores de líderes? ¿Los hay realmente? Yo sí pienso que los hay. Yo sí pienso que hay personas que influencian a otros y que delegan, que es una de las características del líder. El jefe no le gusta delegar, todo lo puedo hacer yo. Y si hay alguien que es jefe y piensa así, déjeme decirle que te vas a hundir. Tarde que temprano el síndrome del burnout, que es el síndrome del quemado, te va a alcanzar y el estrés te va a mandar para el carajo y de paso a tu empresa. Si no aprendes a delegar. Nosotros tenemos que delegar. Un equipo de trabajo, nadie surge por sí solo. Tenemos que ser gregarios, tener cohesión, saber trabajar en equipo, que una de las características de un líder es delegar y hacer trabajo en equipo. Pero hay gente que lidera con un egocentrismo que yo los he tenido incluso a cargo de mí, y que piensan que tienen absolutamente la razón, que no existe otro dogma. Y cuando comienzan a pensar así, el peligro es el orgullo, y el orgullo se traduce en el ego, y ese ego se alimenta de personas a las cuales drenan. No sé si tú has tenido invitados aquí que se les nota la altivez tan terrible y que necesitan, que no tienen ninguna necesidad de lanzarse a un consejo, a una alcaldía o a una cámara o a un senado, sino que lo hacen es por el hambre de que les aplaudan y les digan, doctor, uy, fue senador de la República,
Yo pienso que el ego es una tentación que nos llega a todos, Luis Eduardo. Nosotros tenemos que cuidarnos, tú como periodista, mi amigo aquí como camarógrafo, yo como persona que Cada quien en los roles diferentes. En los ¿no? roles, yo puedo caer en el error de creerme el más y tratar a los alumnos que a veces me permiten en un colegio, una escuela, y maltratarlos. Yo como docente puedo gritar y estoy maltratando a las personas y ahí no influencio a absolutamente nadie. Como youtuber, que me dijeron ahorita donde estuve, youtuber, yo puedo llegar y hacer daño con una palabra que lance de mi programa. Y alguien me puede corregir y decir, qué pena, no estoy de acuerdo con usted. Y yo no tengo por qué maltratar a esa persona. Yo tengo que escucharla y así no esté de acuerdo con ella, tratar de argumentarle mi postura. Pero hay gente que se alimenta de ese ego, hay gente amiga que cuando publica cosas me escribe a mí, oye, tú no me has dado like. Yo, pero ¿y para qué necesitas el like? Hay gente que la necesita para cumplir una meta de likes para conseguir algo. Pero hay otros que se ofenden, se sienten mal. Usted nunca mira mis videos. Y yo les contesto, pero es que comienzan tan aburridos que no tengo tiempo para ver eso. Y pero usted nunca me da like, pero te felicito, sigue así. Pero es que yo necesito que el like sea público. ¿Para qué? Para que digan, Luis Eduardo, ¿cómo lo haces de bien? De verdad, sin usted, Guanevisión no sería lo mismo. No, Luis. A ver, doctor Germán, precisamente da pie para que ya pues hemos tocado ese tema ligeramente, ¿no? De la clase de liderazgo, ¿no? Cuando hablamos de ese autoritario, ese que único que toma decisiones y que debo tomarlas y el único que puede tomarlas es esto y se hace esto, ¿no? El autoritarismo, ¿no? Ese es el liderazgo que pues lo tenemos en nuestra sociedad, allá en lo más pequeño, en el barrio, en la vereda, el municipio, el departamento y el país. Tenemos el que pues trata de ser participativo, ¿no? El democrático. Y tenemos el que pues también desde el punto de vista delega, ¿no? El que hablábamos anteriormente, que delega, pero él está ahí, está ahí en vilo, ¿no? Está atento a esa delegación que hace, ¿no? Y podríamos hablar de ese liderazgo también manipulador. Sí, claro. Que es el que sabe qué está haciendo premeditadamente, líder, pero está manipulando. Es que el manipulador se distingue porque cuando usted hace las cosas para él, por alguna extraña razón, usted no se siente bien. Usted se siente descargado, usted terminó el oficio, pero usted no tiene paz. Usted tiene carga. ¿Sabe por qué es? Porque la conciencia nuestra y nuestro criterio nos está diciendo, me están utilizando. ¿Cuántos de los colaboradores que tenemos en nuestras empresas aquí en Colombia se sienten así? ¿Cuántos callan? No pueden decir nada, Luis Eduardo, porque enseguida los remueven, porque necesitan su bonificación. Vamos a poner un ejemplo. Ese dichoso, entre comillas, llamado contrato de abuso de confianza. Y es un contrato donde usted se va para su casa a descansar y lo comienza a llamar ese jefe y ese líder a las 9, 10, 11 de la noche y usted tiene que contestarle. Porque si usted no le contestó al otro día, el regaño seguro y tratan de hacerle sentir a usted culpable de que los objetivos no se lograron. Eso es un manipulador. Usted después de que llega a su casa, pues deben tener el respeto de si le van a preguntar algo de muy buena manera, y eso no es todos los días y a toda hora, pero yo he tenido que atender gente que su matrimonio se acaba porque su empresa lo absorbió, ese tipo de colaborador que va de lunes a lunes, o sea, no les dan el tiempo de descanso en oficios como a veces el transporte, como a veces los supermercados, y cómo lo manipulan. Pues simplemente, oye, te veo preocupado. Sí, es que no me alcanza, no he podido hacer mercado. No, saca el mercado, llévate 500,000 pesos de mercado. De verdad, doctor, sí, llévese los 500,000 pesos de mercado. Pero cuando llega el sábado, te necesito el domingo en la tarde, ¿no? Pero, doctor, es el día de descanso, hombre, pero yo te colaboré con el mercado, ¿cómo me va a hacer eso? Y termina el hombre hasta las 8, 9 de la noche con la conciencia de que si no lo hace, no le vuelven a dar el mercado. Una corresponsabilidad. Claro que esto es manipulación y el líder sabe que lo está manipulando, que lo está haciendo. Usted, como no distingue un manipulador, siempre va a ser correcto y claro contigo desde el principio. Aquí las cosas se hacen es así y respeta. En el caso de las empresas,
siempre el líder va a respetar los tiempos de descanso de sus colaboradores. A ver, doctor Germán, precisamente cuando hablábamos de que si el líder se hace, se nace o se hace, tiene que ver, por ejemplo, usted que trabaja con niños, con adolescentes, sobre todo esa población. Hablamos hoy del ejercicio, ¿no? En la parte educacional del niño personero, del niño concejal, en fin, como una cantera, pero a veces se hace a medias y sin zapatos, como por cumplir una normatividad, hasta donde realmente es una oportunidad, que ese chico, para que esa chica realmente se vaya formando como líder, vaya viendo lo interesante que es ser líder y no que sea por acomodar para cumplir una normatividad más que todo. Mira, Luis Eduardo, yo pienso que esos procesos de gobierno escolar a mí me parecen interesantes. Los apoyo, me fascina que lo hagan. Siempre y cuando el que quedó, y si quedó, y los que están ahí alrededor permitieron que ese personero dijera, por ejemplo, si ustedes votan por mí, yo voy a hacer que tengamos una actividad de convivencia, incluyendo acceso a piscina. Y usted quedó el que propuso eso, porque a los chicos les pareció interesante la cosa. Y usted como rector, como profesor de sociales, dijo, sí, es una posibilidad que se pueda hacer lo que usted está pidiendo. Es un compromiso. Es un compromiso. Pero llega el chico queda y ahora va a recordarle al rector o a las personas que están a cargo de que la convivencia con piscina y le dicen no. Entonces, ¿para qué lo ponemos a hacer eso? ¿Cierto? Si no lo vamos a apoyar y a respaldar en las actividades que él mismo propuso para su candidatura. Entonces, creo que tenemos que ser consecuentes. Tú hablas de ambientes escolares. ¿Te has dado cuenta cómo el sistema educativo de nosotros, que le enseñamos a los chicos a tener jefes, no líderes? Maestro que me está escuchando, usted lidera, usted no es jefe. Porque los niños van a crecer pensando en su primer jefe en preescolar, su segundo jefe primaria, que tienen varios, en bachillerato siguen teniendo jefes, en la universidad otros jefes, y salen con la hoja de vida a buscar jefes. Entonces, ¿cuándo vamos a tener ese liderazgo inspiracional del cual habló Paulo Freire en su momento, por allá en la época de los 70, y que lo que hizo fue que se revolucionara la gente porque descubrieron que podían pensar, que podían decir las cosas de buena manera, Luis, de que podíamos no estar de acuerdo con Luis, pero decirlo de buena forma, argumentarlo y entre los dos desacuerdos llegar a uno donde los dos seamos beneficiados. Pero nosotros vemos un sistema donde sí, señor, y yo no estoy diciendo a los estudiantes que se rebelen, pero a veces hay ocasiones que yo me he encontrado en aulas donde no quieren a los docentes por una razón, porque el tipo no da pie a que le hablen, porque es vertical. Es más, le avisan a la gente con los que estudian, a los estudiantes, usted conmigo va a perder, dígame qué pedagogía hay en eso, Luis, o qué liderazgo. Lo va creando un resentimiento. Claro, y lo que creamos es una sociedad que cuando ellos se gradúan, van a decir, este señor, yo voy en contra de todo lo que este señor decía. Nosotros somos inspiradores. Recuerde, mi querido profe que me escucha, que usted es maestro con el ejemplo. Y bueno que lo recuerden a uno por el nombre o por el profe y no por el cucho ese. Pues doctor Germán, pienso que es un tema también bastante complejo, que de igual manera hoy cuando hablamos a nivel terráqueo y que gran parte de las situaciones, pues quienes vienen liderando diferentes proyectos a nivel mundial, pues se quedan cortos y de las crisis. Y cuando hablamos de ese pequeño municipio, de ese barrio, de esa vereda, en la familia, en el colegio, en los diferentes sitios, pues también podemos hablar aquí a nivel regional, a nivel nacional, de la crisis de líderes, de que, oiga, ¿qué pasa con los líderes? ¿Qué pasa que la región se va quedando? Falta de liderazgo, falta de líderes, en fin, es una ausencia, una orfandad de líderes precisamente porque no hay un proceso. Sí, no hay una escuela. Eso, que no hayan líderes, nos están diciendo que no hay quien seguir. Ese es el mandato. Y que los que hay para seguir son siempre lo mismo. Y no me refiero, mire, es que lo hemos entendido mal. Entonces, vamos a irlo al plano político. Entonces, vamos a votar por alguien que es nuevo porque nos cansamos de los viejos. No, venga, vamos a votar por alguien que presenta un argumento sólido y nuevo para mejorar lo que ya estuvo.
Sí, porque a veces la cura resulta más cara que la enfermedad. Entonces, como no era de derecha, votemos por este que es de izquierda. Como es de izquierda, no era de izquierda, entonces votemos por este de la derecha. Ya nos cansamos de los dos extremos, votemos por el del centro, a ver cómo nos va. Es agnóstico, como no creía en Dios, entonces votemos por este que es cristiano. Ahora que este que es cristiano no lo hizo bien, metámonos con este que es budista. No, así no se puede hacer. Nosotros tenemos que tener criterio, sociedad, y eso comienza desde las aulas, y eso comienza también desde la casa, eso también comienza en que mostremos otra vitrina. ¿Por qué tanto chico, líder de nuestras universidades, que uno lo ve y uno dice, wow, estos pelados en una administración gerenciando una alcaldía sacan a la ciudad adelante, pero usted habla con ellos y ellos dicen, no, yo con esa vaina no me unto, porque tienen un concepto aquí del ejemplo que han visto en los otros, donde ven una cultura política viciada de tanta corrupción. Entonces yo invitaría a que las aulas mater de nuestra ciudad, por ejemplo, hablando de Bucaramanga, incluyan dentro de sus cátedras, llámese la carrera que se llame, algo que tenga que ver con liderazgo y con ese tipo de temas que estamos hablando aquí, y cuando lleguemos a ese liderazgo político lo veamos como no el que se lanza, sino la política como un arte de gobernar lo que ya Dios estructuró para que lo hiciéramos bien. Y hay oportunidades, hay el laboratorio, ¿no? Claro. Hay el terreno para hacerlo, para abonarlo. En todas las áreas. Hablamos de la participación democrática con sus falencias, cuando hablamos de un gobierno escolar, de que hablamos anteriormente, de una junta comunal, de los consejos municipales de juventudes, que sí, hay oportunidades para ir formando esas escuelas, esos liderazgos. ¿Hasta dónde pues falta eso? Las escuelas de liderazgo. Y el reconocimiento, Luis. Mira lo que acabas de mencionar. Yo no sé por qué hoy vengo como político. Pero mira lo que tú mencionas de la Junta de Acción Comunal. Unas personas que usted ve y dicen, lo proponemos. No, es que yo no tengo el tiempo. Listo, pues entonces hagámosle una profesión. Hagámosle el reconocimiento. O sea, no simplemente honoris causa, sino nombrémoslo, y ahora que lo nombró la comunidad, asignémosle una ayuda. Llevémoslo a seminarios, paguémosle la universidad si no la ha completado. Veamos cómo está su familia y honremos a ese hombre que representa a toda una comunidad. Pero no lo hacemos, Luis. Entonces, ¿quién quiere meterse en ese berenjenal? Formarlo como líder. Formarlo como líder. Por lo menos en un área como la tuya, el periodismo, que usted ve las carreras que están disque condenadas a desaparecer. Y una de las que mencionan, incluyendo también la mía, es comunicación social. Y yo digo, wow, no puede desaparecer la comunicación social, no puede desaparecer el diseño, no puede desaparecer la psicología. Y cuando me dicen a mí, está siendo reemplazada por la inteligencia artificial, recuerden el término artificial, en algún momento, también por más perfecto que sea lo que diseñen, va a tener su relevancia, pero estamos haciendo a un lado todas esas cosas, cuando nosotros debiéramos motivar. Para ponerte un ejemplo que me viene a mí a la cabeza, alguna vez con un programa de prevención de embarazos en un municipio X o Y, en una sede militar, colocaron una valla, el proyecto colocó una valla, y embarazos no deseados, zona de alto riesgo, y ponía una flecha señalando la base militar. Pues dígame, al coronel le llamó la atención y fue a hablar con la persona un poco disgustado, pero después de que habló se dio cuenta cuando le mostraron los indicadores de que los de la base eran los que en un porcentaje dejaban embarazadas a las chicas del sector. Entonces, ¿quién enseña liderazgo a nuestros militares? ¿Quién sana a los que sanan? ¿Quién le enseña a mirar a la cara a un médico y ponerse en su lugar? ¿Quién le dice al médico que no se trata de sacar una especialización y pelear por quién maneja el mejor Mercedes-Benz, sino que si tuvo una especialización es para ponerlo al servicio de las personas? ¿Quién le dice a los gerentes que hagan inversión social? ¿Quién convence a una ama de casa de que sea parte de un programa de salud todas las mañanas y salga con sus amigas del barrio y hablen de temas para hacer crecer a su comunidad? Pues son ausencias de liderazgo que hay, que por todos lados lo nombramos. El liderazgo está implícito en todo, pero vuelvo y repito, yo pienso que la clave es empezar desde los niveles de abajo, desde el grado 0,
del preescolar, hablarles no solamente de matemáticas sociales y religión, sino de de inteligencia emocional. Yo sé que ahorita, después de mitad de año, aparece la parte de la clase emocional y vamos a ver cómo solucionamos ese tema porque es bastante complejo. Pues es un tema que por eso lo hemos querido tratar hoy, del liderazgo, de la orfandad, de las escuelas, en fin, todos los aspectos que tienen que ver hoy cuando hablamos de eso, esa crisis mundial de la cual pues también nos toca un poquito y de la cual pues a veces se habla de eso, también en la región de la orfandad del liderazgo, de líderes, de renovación, de cambios, de semilleros, en fin, todo lo pertinente. Pues doctor Germán Salamanca Forero, usted como profesional de la psicología, muy formal por esos aportes que nos sigue dando acá en los diferentes temas que seguimos abordando acá en el Magazine de Noche. Luis Eduardo, muchísimas gracias. Como siempre es una bendición estar aquí, es una bendición que nos den estos espacios para que nos escuchen. De todo lo que usted escuchó hoy aquí, de Luis y de mí, tome lo que lo edifica, lo que le haga crecer y tenga en cuenta algo, Dios nos creó a todos con un propósito y desde que usted cuente su propósito, será líder, líder de sus principios, líder de su proyecto de vida, líder de su casa, líder de su comunidad. Arriésguese a ser líder, ¿verdad? Toma decisiones, porque el líder debe tomar decisiones. Y debe tomar decisiones. Dios me lo bendiga a todos. Gracias, Luis. Muy formal nuevamente al psicólogo Germán Salamanca Forero por esos aportes, los temas que ya nos ha acompañado en varias ocasiones y de igual manera a ustedes, amigas y amigos televidentes,